Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. ¿Qué secretos se esconden tras los muros del Vaticano? ¿Es verdad que existe una biblioteca secreta que podría albergar documentos con información que podría cambiar el rumbo de la historia del mundo? Durante muchísimo tiempo, los secretos y el misterio han acompañado siempre al país más pequeño del mundo. Hay un incontable número de películas y libros que nos cuentan cómo en el Archivo Secreto Vaticano podrían estar ocultos grandes misterios como el árbol genealógico de Jesús, evangelios perdidos que nos muestran otra perspectiva sobre la vida de Jesucristo, planteando su existencia como más humana y menos divina, predicciones sobre nuestro futuro ocultas en los misterios de Fátima, libros demoníacos que usan los papas para pactar con el diablo, y hasta una máquina llamada cronovisor que le permite al usuario ver al pasado. Sin embargo, ¿cuánto de esto pudiera tener realmente un fundamento histórico real? ¿Y cuánto son solo ideas ficticias para alimentar el misterio? En este episodio de Una historia antes de dormir, te contaré sobre el Archivo Secreto del Vaticano y lo que realmente contiene. No olvides usar audífonos a un volumen moderado. Cierra los ojos, apaga las luces y déjate llevar por la siguiente historia. El Archivo Vaticano es tan viejo como la institución religiosa misma. A lo largo de siglos de historia, la Iglesia Católica se ha encargado de recopilar documentos e información sumamente valiosa, desde archivos sobre su fundación hasta correspondencia privada entre los actuales Papa y secretarios y jefes de Estado. Antes de 1610, el Archivo Secreto Vaticano no tenía una sede definitiva, lo que provocó que fuera y viniera a diferentes locaciones dentro y fuera de Roma, desencadenando la pérdida de información e incluso la venta ilegal de documentos. Fue el Papa Pablo V quien ordenó su actual ubicación, evitando así que más documentos se perdieran. Se trata de una biblioteca privada compuesta por cientos de libros. Nadie tenía acceso a ella, excepto el Papa, hasta que en el año de 1881, León XIII decidió abrirlo para que cientos de historiadores de todo el mundo tuvieran acceso a él. Muy recientemente, el Papa Francisco le cambió el nombre de secreto a Archivo Apostólico Vaticano, alegando que la Iglesia no tiene nada que esconder y no le teme a la historia. Pero, ¿realmente es así? ¿O solo están dispuestos a mostrar lo que les conviene? ¿Y qué es lo que se sabe con certeza que se encuentra dentro de esta valiosa colección? Después de que León XIII abrió el archivo a un número muy reducido de investigadores e historiadores, es que podemos decir lo siguiente. 1. En el Archivo Vaticano se encuentra una copia en alta definición de una carta escrita en 1530, en la que las autoridades de Inglaterra solicitan al Papa Clemente VII la disolución del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. La historia del rey de Inglaterra, Enrique VIII, y su relación con el papado de Clemente es sumamente compleja en materia ética y política. Tras la muerte de su hermano, la viuda de este, Catalina de Aragón, pasó a ser su esposa, pero él sentía un poco de antinaturalidad en esta relación. Nunca pudieron procrear una descendencia, y Enrique se enamoró de una de las damas de compañía de su esposa, Ana Bolena. Enrique quería casarse con Ana Bolena, así que solicitó formalmente al Vaticano la disolución de su matrimonio con Catalina. Sin embargo, esta petición fue rechazada, comenzando una rebelión de Inglaterra en contra de la Iglesia Católica. La buena influencia de Ana Bolena en la política inglesa fue tal que, para evitar que siguiera siendo así, fue acusada de adulterio y traición y finalmente decapitada en la Torre de Londres en el año de 1536. Hoy se cuenta que su espíritu sigue vagando en el castillo. Este simple documento ha traído grandes repercusiones históricas, influenciando quizá
de forma indirecta, la separación definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, suceso que en el 2020 fue conocido como el Brexit. 2. Juicios inquisitorios de Galileo y Giordano Bruno, así como el Pergamino de Chinon, transcripción del juicio hacia los templarios. La época de la Inquisición fue una de las más oscuras y tenebrosas, no solo para la Iglesia, sino para todo el mundo. Los gritos de dolor en los calabozos de tortura eran escuchados por cientos de personas diariamente. El Archivo Vaticano contiene numerosos documentos sobre algunos de los juicios más controversiales de la historia, entre los que destacan las ejecuciones de Giordano Bruno y Galileo Galilei, acusado de herejía simplemente por presentar ideas contradictorias a la Iglesia. Otro texto muy importante es el conocido como el Pergamino de Chinon, en el que se describe la absolución de los crímenes impuestos a los caballeros templarios. En el año de 1308, la Inquisición encabezó una feroz persecución en contra de los templarios, acusándolos de adoración al demonio y sodomía. Hoy se sabe que en realidad, la Iglesia tenía una enorme deuda con ellos, y para evitar pagarla decidieron ejecutarlos a todos. Todo esto, una oscura noche de viernes 13. Razón por la cual hoy tenemos la superstición de que esta fecha es de mala suerte. 3. Documentos sobre la participación de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, sin temor a equivocarme, te podría decir que solo este tema merecería una saga completa de episodios. Pero el cuestionamiento medular en este asunto es: ¿fue Pío XII un papa salvador y protector de los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O fue un papa cómplice del Holocausto, ya que jamás se pronunció en contra de lo que ocurría de forma pública, aunque tenía pleno conocimiento de lo que pasaba? Hoy sabemos que es así, ya que existe una carta que recibió su secretario particular en la que un opositor del régimen nazi en Alemania le informa lo que ocurría en los campos de concentración. María Giuseppe Giovanni Pacelli es quizá una de las figuras papales más controversiales de la historia. Un papa que, según sus defensores, actuó con cautela, salvando la vida de miles, y además dio inicio a una guerra secreta entre el Vaticano y el fascismo. Al conflicto de la Segunda Gran Guerra podemos agregar la Guerra Civil Norteamericana, el conflicto nativo en los Estados Unidos, la invasión mongola a Europa, la incursión de jesuitas en China, etcétera, etcétera. En todos los grandes conflictos de la historia, el Vaticano siempre ha tenido algo que ver. Su postura política sobre estos eventos está impresa en cientos y cientos de cartas escritas a los diferentes papas que forman parte del Archivo Vaticano. Y es aquí donde te quiero contar lo siguiente, porque en la correspondencia privada de los papas es donde muy seguramente se resguardan los verdaderos secretos. El Papa Juan Pablo II tuvo una relación amorosa con una mujer polaca llamada Ana Teresa. Pues salieron a la luz decenas de cartas que fueron intercambiadas entre el Papa y esta mujer, en la que se puede apreciar que Juan Pablo II tenía un especial afecto por Ana Teresa, que por muchos es interpretado como un amorío. Y a continuación cito textualmente a Juan Pablo II. Y finalmente, antes de dejar Polonia, encontré un camino, un escapulario con el que demuestro la dimensión en la que te acepto y te siento en todo tipo de situaciones, cuando estás cerca y cuando estás lejos. Por otro lado, en el año 2012, el camarlengo o mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, robó documentos, para ser más claro, una serie de cartas entre Benedicto y el secretario general del Vaticano, Carlo Maria Vigano, directamente del escritorio del Papa. Luego, Gabriele le entregó estos documentos a Gianluigi Nuzzi, un periodista que los hizo públicos, dando paso a uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica, y terminó provocando la renuncia del mismo Papa. ¿Qué contenían estos documentos? Pues muy simple: detalles sobre corrupción, lavado de dinero, chantajes y encubrimiento de crímenes sexuales. Existen muchas otras teorías poco fundamentadas que hablan sobre la existencia de una máquina llamada cronovisor,
que se encuentra oculta en el Vaticano, con la que una persona puede ver directamente al pasado o al futuro, afirmando que los papas tienen pleno conocimiento de lo que ocurrió y ocurrirá. Un libro que detalla el linaje de Jesús a través de los reyes franceses merovingios, las predicciones ocultas en los secretos de Fátima, pruebas de vida extraterrestre y libros sobre pactos satánicos. Pero yo te pregunto lo siguiente, ¿no te parece más sensato que de haber información oculta esta podría incluir documentos que pongan en tela de juicio las ideas más fundamentales de la cimentación de la Iglesia Católica como institución religiosa y así provocar su final disolución? ¿Qué misterios crees que se oculten y que podrían estar próximos a ser revelados? Pues si quieres saber más sobre este tema, te invito a ver o escuchar el último episodio del podcast, porque junto con Ale Durán, el corsario de Herejes el Podcast, discutimos más ampliamente el tema del archivo secreto del Vaticano. Si este video te gustó, no olvides dejarme tu like y un comentario. Además, si no te has suscrito a este canal, por favor es el momento indicado para que lo hagas. Activa también la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Una historia antes de dormir.